Miro Moyano y voy a estar a cargo del curso durante todo el semestre. Están en el grupo que ya crearon y todo eso. Perfecto. Primera cuestión, no voy a tomar lista, no voy a tomar asistencia, así que como les dije la clase pasada, cada tanto voy a tomar asistencia como solamente para conocer los nombres, así designar un poco nombres y caras, pero si bien es algo que desde Secretaría Académica insisten mucho en que tenemos que tomar asistencia, el tema de las faltas y de las condiciones de regularidad, de promoción. Creo que a esta hora de la noche, si están acá y hacen el esfuerzo por estar acá, por prestar atención, por no dormirse, después generalmente la mayoría trabaja. Y el que no está es porque no puede. No hay ningún problema con eso. Así que solamente voy a tomar asistencias muy salteadito, como para conocer los nombres nada más. De nuevo no soy muy bueno con los nombres, no recuerdo mucho los nombres, pero intentaré así. Con algunos seguramente me van a quedar. Es como la primera aclaración. La segunda es que en la clase pasada, cuando terminamos, hice como un listadito de cosas que íbamos a abordar esta clase. Claro, cuando yo me senté a preparar la clase, dije, un montón. Es un montón. Ya perdimos una clase, lamentablemente, pero bueno, no ni problema de ustedes, ni en este caso tampoco problema mío, porque a mí me avisaron que me asignaban antes de ayer, el día de la clase que tuvimos. Así que así funciona. Vamos a ver cómo nos ponemos en ritmo para cumplir con las clases que tenemos pactadas, con los contenidos. Vamos a leer bien, no va a haber ninguna historia. Así que en la clase de hoy vamos a ver un poco, vamos a ver particularmente dos papers de los 4 que le había dicho que iban a ver, que son los 2 capítulos de Rachel. Así terminamos con Rachel y terminamos particularmente con esta idea de pensar los juicios morales desde lo estructural, ¿no? Entonces, vamos a avanzar con esto en un ratito. ¿Pudieron ver un poco la guía? ¿Alguien se animó a intentar contestar alguna de las preguntas? Yo creo que la tengo por acá. Yo la tenía son las respuestas que yo hice para mí. Algunos se animan como como disparador alguna de las preguntas, contestarlas, leerlas, la respuesta que tengan, como para retomar con la clase anterior. Si no, le asigno yo. No voy a hacer eso. Ni de casualidad. No, simplemente esto de la guía no es, de nuevo, no es para que se sientan como obligados a hacerlo. No voy a poner ninguna calificación de esto, sino simplemente es para saber si les sirve o no para abordar los textos, digamos, nada más. Cuando yo las pienso, digamos, las guías, las pienso porque voy reflexionando a la hora que voy estudiando también el texto para exponerlo, y atravesado por las cosas que a mí me interesan de la asignatura, básicamente. Algunas de estas preguntas seguramente estarán reflejadas en el parcial, por eso les dije que por ahí es importante, si es que alguna triunfa de las que yo proponga, ¿no? De nuevo, el año pasado no triunfaron muchas, de las 30, pero alguna entró y estaba en la guía. Así que yo se los digo, si tienen ganas, pueden ir haciendo, aunque sea salteadas algunas, las que más les interesen. No sé si nadie
quiere como empezar con esto, no hay problema, podemos intentarlo en las próximas clases. Igualmente voy a ser persistente y les voy a seguir trayendo guías para que prueben con eso. No, a mí realmente me sirvieron. Cuando yo estudié por primera vez los textos, les cuento una infidencia. Yo no hice ética acá en la facultad. Yo no cursé ética. De hecho, a veces sueño de que van a descubrir que no cursé ética en la facultad y van a sacarme el título. Pero, no, yo tuve la posibilidad de irme a intercambio y una de las asignaturas que hice en el intercambio ese fue ética en otra universidad. Y lo gracioso es que cuando volví me recibí y empecé a hacer la inscripción en ética. Y empecé con todo mi proceso de doctorado y todo eso cerca de estos temas, pero no tenía nada que ver con esto. Entonces yo me tuve que poner en la inscripción a estudiar por primera vez los textos, estos particularmente. Y al principio fue difícil, no es sencillo. Sobre todo las estructuras de los textos, o identificar, me parece, a quién le está hablando cada uno de los autores, ¿no? Eso es lo que más me costó a mí al principio. Como cuando uno logra identificar con quién está discutiendo cada uno de esos autores, por eso es tan distinto con una materia codificada, ¿no? Es más sencillo porque logra observar cuál es la estructura del argumento que está intentando llevar adelante. En estos, los de Rachel hoy no, pero en los próximos, en el de Davis y en el de Pettit, vamos a ver también ahí un sesgo de cada uno de los autores, que ya se los aclara, que los dos defienden lo mismo, pero presentan ideas contrarias. Entonces, si uno no hace esa aclaración, parece como que las defensas son muy débiles. Y Rachel en estos capítulos también parece como que, bueno, las defensas son como llevando agua para su molino. Entonces, cuando uno logra entender a quién está hablando, con quién está dialogando, me parece que es mucho más sencillo abordar básicamente cada uno de los textos y los argumentos y las teorías que uno está trabajando. Por eso, si ustedes ven las guías, yo ahí le pongo generalmente, pongo así, esto de la aplicación de tal o cual teoría a la vida real, si ustedes reflexivamente los motivó en algo, porque también quiere decir que si uno logra hacer ese paso de lo teórico a lo práctico, diría uno, o desde la teoría ideal a la teoría real, creo que va a ser más sencillo para ustedes. Yo no voy a tener que rendir, así que ya está, yo la rendí en otro lado, no la rendí aquí, por suerte. No, realmente no era muy linda la ética que vi en esa universidad. ¿Vi totalmente otros autores? Completamente otro enfoque, sí. Vimos ética tomista, Santo Tomás, sí, durísimo, durísimo. Naturalista, cosas muy distintas a esto. Esto es teoría política, lo que nosotros vemos acá, básicamente. Entonces, es más fácil hacer ese paso desde lo ideal a lo real, más fácil, más rápido. No, allá no. Además, fue en Brasil, no hablaba portugués, fue un desastre. Ay, no. Sí, fue un lío. Pero bueno, después todo salió bien. Bien. Para conectar con la clase pasada y ya comenzar con la de hoy, digamos. La clase pasada, nosotros recuerdan más o menos cuál fue el caminito que fuimos haciendo con los casos prácticos, con esta presentación de distintas posiciones frente a los razonamientos morales, digamos, que uno podría sostener. Rachel, en cada uno de los casos prácticos, que no eran casos prácticos, sino eran exposiciones de casos reales,
nos fue mostrando cómo al menos dos bandos, digamos, dentro de cada posición, o de cada bando sostenía una posición, o cada bando esgrimía ciertos argumentos. Eso lo pudieron ir leyendo el trabajo de Rachel, identificando esos argumentos que estuvimos viendo. ¿Tuvieron alguna dificultad con eso? No. Bueno. Profe, a mí me pasó con la guía de preguntas que una que me dejó pensando bastante es si la moral tiene un fundamento objetivo. Me cuesta bastante responder. Espero que cuando terminemos hoy tengamos una respuesta de eso. Porque, sí. o sea, supongo que sí. Quiero creer que sí, o sea, que la ética de alguna manera tiene algún objetivo, pero cuando lo pienso universalmente, me cuesta encontrarlo. Tal cual. Sí, vamos a ver hoy con los trabajos estos que vamos a abordar, es que no vamos a encontrar por la calle cuando vamos caminando valores con pies, así caminando, ¿sí? La bondad caminando por ahí afuera. No vamos a encontrar eso, no vamos a encontrar hechos morales caminando hacia afuera. Pero sí, el enfoque de Rachel, y espero que las críticas que hoy nosotros hagamos a dos enfoques contrarios a eso, y las podamos charlar, apuntan a que existe una objetividad en la moral, que los juicios de valor están fundamentados en cierta objetividad. Rachel, cuando nosotros lo vimos en la clase pasada, él presentaba una concepción mínima de moral, ¿no? Que eran esos juicios basados en razones y que consideraban a todos los intereses de las personas afectadas y de una manera imparcial. Esa es más o menos así la concepción mínima de la moralidad objetiva, una concepción objetiva. Bueno, frente a esa moralidad objetiva, claro, de universalidad, ¿no? Porque la objetividad tiene ese sustento. Frente a esa concepción de moralidad objetiva, piensen esto, nosotros estamos trabajando solamente en la estructura moral ahora. Y en esta clase particular y la clase anterior, solamente en el modelo estructural de los juicios morales. Luego vamos a adentrarnos, en la siguiente clase vamos a ver las razones morales en concreto, en particular. Y cuando hablábamos en la clase pasada, que una compañera daba un ejemplo sobre razones de tipo consecuencialista o tipos deontológicas, bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene. O sea, eso es más en lo micro. En lo macro, en lo estructural, esta idea de moralidad objetiva, al menos mínima, concepción mínima de moral, que tiene Rachel, que sostiene Rachel y que va a defender en contra de dos ataques o dos corrientes que son muy influyentes de los juicios morales, o dos desafíos que los llaman. Uno es el relativismo moral y el otro podríamos denominarlo nosotros como si fuese una especie de relativismo moral, que es el subjetivismo moral, ¿no? En distintas corrientes, distintas versiones, pero esos son dos ataques o dos visiones contrapuestas de qué es la moral, ¿no? La versión relativista de la moral, uno podría identificarlo sobre todo por cómo lo va planteando Rachel en el capítulo. Hay distintas versiones, pero la más sofisticada de relativismo es esta, que es el relativismo cultural, ¿no?
La versión de relativismo moral, en cuanto a lo cultural, va a asignar la verdad o falsedad de cada uno de los hechos morales a la cultura. Ahí no sería universal. No, tal cual. A la cultura desde la cual uno está hablando, en la que uno participa, ¿no? Ese es como el relativismo cultural, así, a grandes rasgos. Ahora vamos punto por punto porque me interesa, de nuevo, no solamente el concepto de relativismo cultural, porque no da tanto, no es tan relevante. Si es relevante, ¿cuáles son las consecuencias del relativismo cultural? Entonces, sí. Respecto a la primera pregunta de la guía, cuando dice la moral es una construcción social o tiene algún tipo de fundamento objetivo. Estamos diciendo que tiene un fundamento objetivo, pero ¿no puede ser una construcción social también a la vez? ¿O cuál sería la diferencia? No, es que, claro, depende la visión que uno tenga sobre la moral. Esto que sostenemos, si uno sostiene que el fundamento no es objetivo, al menos en lo mínimo, que es las razones, ¿no? y la consideración de las razones de manera imparcial, que es esta concepción mínima, bueno, parece que hay que hacer una construcción social de esa moral, que vamos a ver a qué problemas nos enfrenta eso. Entonces, parece como implausible sostener una idea de construcción social de la moral, porque los problemas son graves a los que nos lleva. Rachel todo el tiempo va a utilizar una manera de argumentar en contra de, por ejemplo, esa construcción social, llevando la argumentación al absurdo. Se llama un argumento al absurdo, que es mostrando cuáles son las consecuencias absurdas que se siguen de las premisas que nosotros estamos sosteniendo, ¿no? Entonces, vamos a ir ahora a ver cada uno de esos argumentos, pero tengan en mente siempre eso, como cuando Rachel presenta críticas o problemas que tiene, intenta siempre llevarlo al absurdo, ¿no? Porque es una manera de argumentar en contra, ¿no? de este tipo de esta forma de hacer filosofía política que es analítica. Es una forma muy utilizada esa. Mostrar qué se sigue de lo que nosotros estamos sosteniendo, al menos en otros aspectos, ¿no? Y las consecuencias absurdas a las que nos llevan. Profe, yo me acuerdo cuando cursé filosofía que en realidad cuando nos atacan algún argumento, en realidad lo ideal no sería llevarlo al absurdo, sino perfeccionar esa idea y desde ahí criticarlo. Bueno, esa es una manera que se le llama una lectura a la mejor luz de ese argumento y poder defenderlo y decir, bueno, las debilidades siguen siendo estas. Eso es lo más... es muy difícil de hacer, es muy difícil. Ahora, cuando uno quiere mostrar, por ejemplo, que una teoría política es impracticable o que realmente las consecuencias a las que uno se somete son impracticables, es muy difícil hacer eso también, ¿no? Como mostrarlo a la mejor luz te lleva en algún punto a hacer un argumento, mostrar lo absurdo que es sostener esas premisas. Pero sí, es una manera de argumentar, una lógica de argumentar. Bien. Estaba con el relativismo cultural. Bueno, entonces teníamos estas dos versiones de relativismo, podríamos decir, para que lo piensen en esa estructura, ¿no? Tenemos una moral objetiva, al menos de mínima, que es la de Rachel esta, que es en esta idea de siempre, moral objetiva va siempre de la mano de la razonabilidad, de las razones que uno ofrezca, de que sean buenas razones, de que se puede evaluar, ya lo vimos en la clase pasada, que se pueden evaluar esos argumentos, al menos desde la lógica. Y va de la mano también, además de las razones,
de las consideraciones en esas razones desde un punto de vista imparcial y de todos los intereses en juego, digamos, ¿no? Como contrapartida tenemos esta idea de relativismo que pone el foco en la construcción cultural de la moral y una versión de ese relativismo que podría ser, que es el subjetivismo, que ya saca del foco a la construcción cultural y la traslada al individuo. Entonces ya vamos a ver también esa versión y los problemas que tiene eso. Bien. Algunas consideraciones antes de avanzar con el primer capítulo, entonces sería el segundo en realidad, del desafío del relativismo cultural. Yo me hice algunas anotaciones como para que les queden y que después los vamos trabajando, así que como rápido se las digo. El concepto principal, digamos, de ese relativismo cultural sostiene que las normas y los valores morales pueden variar de una cultura a la otra. Eso es como lo básico. Por lo tanto, no hay principios universales que uno pueda sostener. O que pueda pretender que se apliquen en todas las culturas, en todo tiempo y lugar, ¿no? Ahora vamos a ver que Rachel, que tuvo oportunidad ya de leerlo al capítulo más interesante aún, Rachel comienza el capítulo mostrando que hay diferentes prácticas culturales en distintos tiempos o en el mismo tiempo distintas prácticas culturales sobre lo mismo, y el ejemplo que da es sobre cómo trataban a los muertos distintas culturas, a sus muertos. ¿Puede ser un ejemplo de la pena de muerte? O sea, que Sí, o sea, la normatividad de la pena de muerte es otra discusión, pero si uno considera que en cierto estado de Estados Unidos, por ejemplo, es permisible moralmente la pena de muerte y sostiene que es permisible moralmente la pena de muerte y defiende una idea de relativismo cultural y dice, bueno, nosotros desde acá, desde Argentina, no podemos decir nada sobre eso. Porque es su cultura. Porque... Él no da el ejemplo de que en algunas culturas se comen a sus muertos y los otros los destierran. Claro. Y los esquimales los dejan morir en el río. Exacto. O sea, Rachel lo que hace es hace un relato de el tratamiento sobre sus muertos de dos culturas distintas en el mismo momento. Unos, creo que eran los griegos, que practicaban la cremación. Yo hace poquito terminé de ver Vikingos, creo, y que lo abren ahí al muerto para que, no sé, para que ingrese al cielo de no sé qué. Exacto. Y bueno, eso es una práctica sobre los muertos. A mí, cuando yo vi eso, me chocó. Me chocó. En este caso los incineran o se los comen. Se comían a sus muertos. Con creencias completamente distintas, ¿no? Esta idea de, bueno, si en el mismo momento, si una cultura sostenía que comerse a sus muertos era porque se los iban a llevar para siempre con ellos mismos, la otra sostenía que si las aves comían a esos cuerpos, era profanar algo sagrado. Pero hasta qué punto está bien, porque si bien ahora estamos hablando de una práctica como
velar a un muerto de distintas formas. Sí. Yo me pongo a pensar, los musulmanes apedrean a las mujeres y califico como cultural. O sea, hasta qué punto dejamos que la cultura de cada país o de cada región, zona, haga lo que cree por ser cultural y no porque se valore un bien o un mal. Lo vamos a ver ahora. Una cosa es decir que la práctica está bien o mal, ¿no? Y otra cosa es imponer algo en otra cultura. Son dos caminos distintos, dos cosas distintas. Puede estar justificado esa imposición, ¿no? Yo sostengo que apedreen a una mujer está mal, no causa ningún bien en el mundo. O bueno, para no ir a ese extremo, por Pero- ejemplo, no sé, los gitanos que se casan entre ellos, entre primos y tienen hijos, por dar otro ejemplo. Sí. Si lo vemos desde afuera, y no le causa un mal a nadie, pero culturalmente es chocante para los que no vivimos ese tipo de cultura. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo se juzga desde afuera? Pero uno podría emitir, o sea, depende de la posición que uno toma. Si uno toma una posición relativista culturalmente, diría, "Y yo ahí no puedo decir nada, eso corresponde a la cultura gitana. Desde mi cultura no puedo decir nada sobre lo tuyo". Pero esa posición tiene muchos problemas, ahora los vamos a ver. Ahora, si uno dice no, hay una concepción mínima de moral objetiva, la posición es distinta y el argumento que uno tiene que sostener es distinto. Vos tendrás que buscar las razones y que esas razones sean buenas. Son pasos distintos. Sostener eso no implica que yo me meta en la cultura ajena, ¿no? Salvo que haya, no sé, que haya alguna condición de humanidad, por ejemplo, o alguna necesidad extrema que pueda justificar que que una sociedad avance por sobre otra para imponer, no sé, la paz. Bueno, se ha utilizado mucho para otras cosas. O sea, supongo que se darán cuenta para cómo se ha mal utilizado ese argumento, o con pocas razones, ¿no? Pero es un buen punto ese. ¿Cuáles son las implicancias de sostener una posición relativista desde lo cultural? Esto que estábamos hablando recién, desde nuestra cultura, o desde la cultura que uno sostiene, o desde la que está inmerso, no puede juzgar a las otras. Esa es una implicancia fuerte. Otra de las implicancias, que ahora la vamos a ver con los argumentos de Rachel, es que uno no puede hablar de un progreso moral si sostiene una posición relativista. Entonces uno no podría pensar ni analizar que la situación de cierto sector desfavorecido esté mejor ahora que antes, con algún cambio en normativa, en política, en concepción. No podríamos sostener el progreso social, no podríamos sostener que hoy laboralmente, hoy políticamente, no pongamos el ejemplo laboral porque es más polémico, pero políticamente las mujeres están en mejor posición que hace 100 años, al menos, supongamos. Pero digo, no podremos sostenerlo, no podremos hacer esa valoración intercultural, porque la cultura en la que estamos inmersos hoy no es la misma que estábamos hace 100 años, que estaban nuestros antepasados acá. Y esta implicancia es entonces que nuestra propia cultura es la única fuente de moralidad. Y eso también es complicado. Las críticas que vamos a ver son básicamente 4.
o 3 puntuales. Puntualidad. La primera es que no toda diferencia cultural es una diferencia moral. Otra de las críticas es que afirmar el relativismo cultural, o sea que hay distintas culturas, no implica necesariamente buenas noches, sí, el relativismo moral. Y otra de las críticas, que creo que es la más, que va en el sentido que la compañera ponía el ejemplo recién, es que por más que haya algunas prácticas que sean culturalmente aceptadas, uno puede objetivamente rechazar esas prácticas desde la moral. Sí, que se pueden sostener dos cosas diferenciadas. Una es que haya prácticas culturalmente aceptadas, pero objetivamente inmorales a la vez. Como esta de apedrear a mujeres. Está aceptado culturalmente, pero uno podría decir que objetivamente es inmoral. Ahora vamos a ir con esos puntos. Entonces, como ejemplo del concepto del relativismo cultural, era el de las prácticas funerarias que nos planteaba Rachel, ¿no? Que hay distintas culturas que llevan adelante prácticas completamente distintas sobre el mismo acto. Ese es como el ejemplo que muestra, es claro ese ejemplo, me parece, para mostrar algo con algo trascendental, ¿no? El de sobre las implicancias y cómo desde mi cultura no podría criticar a otra cultura, a prácticas culturalmente aceptadas de otra cultura. El ejemplo que plantea Rachel es el de los tibetanos y el asesinato de sus bebés, digamos, ¿no? O sea, no podría juzgarlo. Vamos entonces al punto central. El concepto ya creo que quedó claro del relativismo cultural. ¿No tienen dudas sobre eso? ¿Cuáles son las posiciones que el relativismo cultural parece sostener todas juntas y que Rachel nos va a intentar separar o dividir para mostrarnos que son problemáticas? La primera, bueno, es la que estuvimos hablando, que diferentes sociedades tienen diferentes códigos culturales. En diferentes tiempos la misma sociedad tiene distintos códigos culturales y los sostiene. La segunda premisa que sostienen es que el código moral de una sociedad determinada o determina en realidad lo que es bueno o malo, correcto o incorrecto. Ese código moral en particular. La tercera es que no hay un criterio objetivo para evaluar. O sea, ¿qué quiere decir que no existe un criterio objetivo?
y esto va a aparecer mucho, es que no hay un criterio externo para evaluar. O sea, que esta idea de imparcialidad que nosotros vimos en la clase pasada no existe, ¿no? Para evaluar lo que es bueno o malo. El relativismo va a decir, o sea, si uno sostiene todas sus premisas, es que nuestra cultura no es ni mejor ni peor que otras. Es una más. Por lo tanto, no hay o no se puede sostener una verdad universal. Y que de sostenerla sería de pura arrogancia. Y ahí en la pura arrogancia se introduce una idea de tolerancia, que es problemática también. ¿Puede volver a repetir? De sostener esta verdad universal, arrogancia sería. Claro, cuando uno sostiene como premisa que no existe una verdad universal, ¿no? Lo contrario es que si yo pienso que mi verdad es la universal, que la verdad de mi cultura es la universal, y que se podría imponer, por ejemplo, o no importa, pero supongamos que sí, se introduce una idea de arrogancia frente a que yo soy mejor que los otros, digamos, o que nuestra cultura es mejor que la otra. Esas son como las premisas que parece que el relativismo cultural sostiene todas juntas y mezcladas. Ojo, Rachel, si bien presenta esta idea de moralidad objetiva mínima, en la presentación sobre todo del relativismo cultural intenta mostrarnos sus defectos, pero también sus virtudes del relativismo. O sea, si bien va a borrar de plano la concepción relativista de la moral, nos va a mostrar que hay cosas buenas en eso, o sea, cosas que nos movilizan, para decirlo de alguna manera. Entonces, la estrategia argumentativa que utiliza un relativista cultural la van a encontrar en la página 42 del artículo, o del capítulo, que sostiene que consiste en argumentar a partir de las diferencias entre perspectivas culturales y llegar a una conclusión acerca del estatus de la moral. ¿Se entendió más o menos eso? No, va de nuevo. Acá lo ponemos un ejemplo, Rachel. La premisa 1, que es esto de esta idea de argumentar a partir de las diferencias culturales, la premisa 1 es: culturas diferentes tienen códigos morales diferentes. Eso es una descripción, ¿no? Del relativismo cultural. La premisa 2, y por tanto la conclusión, es que no hay una verdad objetiva en la moral o en lo moral. Y lo correcto y lo incorrecto son solo cuestiones de opinión, y como las opiniones varían de una cultura a la otra, varía lo correcto y lo incorrecto. Entonces, la estrategia argumentativa es pasar desde argumentar a partir de las diferencias culturales a la idea de que no existe una verdad objetiva en la moral, que son dos planos completamente distintos. Uno es descriptivo, que es esto de
existen culturas distintas, básicamente. Y la otra es una prescripción de lo que realmente es. Y parece que lo que Rachel dice no se sigue de las premisas, de esa premisa no se sigue la verdad que está sosteniendo el relativismo cultural. Yo cuando lo leí me acordaba de toda la discusión durante el COVID, o durante el confinamiento, qué sé yo, cuando salió el movimiento antivacunas y a la vez del movimiento antivacunas salió también como surgió con fuerza el movimiento terraplanista, ¿no? Bueno, no se sigue de que existan distintas concepciones de cómo es la Tierra, que la Tierra en la que yo estoy pisando sea plana, o mi Tierra sea redonda y la de ellos sea plana, digamos, o sea, lineal. No se sigue de eso, son cuestiones distintas. Pero porque ahí es un hecho, o sea, no es un valor moral, digamos. Son dos categorías distintas en el argumento, claro. No es que sea un hecho o un valor, sino que la premisa de existen culturas distintas no implica una conclusión de que no existe una verdad moral objetiva. Y el relativismo sostiene eso. Pero se dice que universalmente va a haber una verdad. No, dice que no existe. O sea, lo contrario a eso. O sea, ¿qué plantea? Hay diferentes culturas. Convivimos con diferentes culturas. Cada cultura tiene su moral. Plantea el relativismo cultural, ¿no? Y por lo tanto, no existe una moral objetiva. Esa es la consecuencia que plantea el relativismo cultural. Lo que Rachel muestra acá es que de esas premisas de que existen distintas culturas, no se sigue que no existe una moral objetiva. ¿Ahora se entendió o no? Sí. ¿Seguro? Okay. Bueno. Te quedas recalculando. Es que sí. A ver, muchos de nuestros argumentos diarios son relativistas. Y probablemente en este curso haya mucha gente relativista, moral. Pero bueno, ahora vamos a intentar ver qué problemas tiene y a qué tienen que dar respuestas esos relativistas. ¿Cuáles son las implicancias entonces? O sea, Rachel dice, bueno, hagamos como si fuese verdadero. Si estas premisas hay distintos tipos de moralidad, de acuerdo a la cultura, por lo tanto no hay una moral objetiva, hagamos como si fuese verdadero eso. Dice, démoslo por hecho y vamos a ver cuáles son las implicancias de eso. Por eso yo les planteaba cómo era la forma de argumentar de Rachel, que es llevándolo al absurdo. La primera es, de nuevo, ya, si nosotros sostenemos eso, no podríamos decir que otra cultura actúa de manera incorrecta, o que gente en otra cultura actúa de manera incorrecta, moralmente. O que son inferiores moralmente a nosotros. Eso es más fuerte. Pero bueno, si uno piensa, este ejemplo que planteaba antes, de los derechos laborales, los derechos políticos. Nosotros no podríamos decir que la cultura de principios de 1900 era inferior a la nuestra en cuanto a los derechos políticos en Argentina. Después en otras cosas, tal vez no, pero
no podríamos decir si sostenemos el relativismo cultural. Puede ser, por ejemplo, en el Mundial que veíamos la situación de las mujeres en Qatar y que decimos, ay no, qué horror todo eso. Si fuese relativista no podrías Tenemos decir que nada. leer. Ay, qué- O sea, podría decir, bueno, sí están en Qatar. Ojalá vengan a Argentina y puedan meterse al mar sin... Es que es lo que esa vestimenta. escuchábamos en todos los canales de televisión y los periódicos, Pero- las redes. Pero de nuevo, ahí hay que tener cuidado. Una cosa es que yo diga que es moralmente incorrecta el código moral ese que están aplicando ahí. Una cosa es eso y otra cosa es ir a imponer Ni cultural. mi cultura o lo que yo sostengo objetivamente es cultural, objetivamente es lo correcto moralmente. Por ejemplo, se dio una discusión justo con el Mundial fuerte, después intervinieron otras fuerzas como la del mercado, pero era el consumo de bebidas alcohólicas. El mercado después se llevó puesto todo y pusieron bebían en algunos puntos, ¿no? Pero se dio esa discusión. También Entonces, se dio, creo que había contra la diversidad ¿sí? sexual. Pero claro, si uno sostiene, si uno es relativista cultural, no podría emitir opinión sobre eso. O sea, podría emitir opinión, pero O sea que sería infundada esa opinión. ellos, digamos, no son relativistas, porque al fin y al cabo nos imponen a nosotros. Pero ¿en qué te impusieron a vos? Y, por ejemplo, lo de la diversidad, que no podía haber personas de Ahí también. Es un territorio. Claro. Por eso son dos discusiones Bueno, pero ahí distintas. ya está Si está inmerso en su justificado, cultura. si está justificado que yo vaya e imponga mi código ético o lo objetivo, si está justificado. Tal vez ellos podrían dar argumentos a favor de la no intromisión en la cultura. Porque, por ejemplo, uno podría decir, y culturalmente nosotros prohibimos el consumo de alcohol porque eleva los números de gente con cirrosis y eso es un argumento de salubridad, por ejemplo. Podría emitir otro tipo de argumentos. Pero ahí se basaría en razones. Tendríamos que brindar razones, tendríamos que... Todo lo que tiene que ver con una moralidad objetiva, que no tiene nada que ver con el relativismo. Sí tiene que ver, pero es lo contrario al relativismo cultural. La siguiente implicancia, bueno, es esto que venimos charlando, que solamente podríamos decir si algo es correcto o incorrecto si consultamos a nuestros patrones culturales, básicamente. Y eso parece poner en tensión esta idea del progreso de la que hablábamos, progreso social o progreso moral, con todo lo que conlleva. Creo que da el ejemplo de los reformistas en el Rachel, ¿no? De Luther King y de distintos reformistas. No deberíamos, si nosotros fuésemos relativistas culturales, no podríamos pensar que el movimiento reformista llevó adelante acciones correctas por querer modificar una cultura que consideraban inmoral o patrones culturales inmorales. Rachel va a mostrar que en realidad cuando entramos a observar los desacuerdos estos grandes entre culturas que parecen, o sea, Rachel dice como parecen que son grandes esos desacuerdos, pero si uno se pone en fino no son tan grandes e intervienen otras cuestiones sociales, por ejemplo, económicas, políticas, que no están siendo tenidas en cuenta a la hora de identificar como grandes desacuerdos. El ejemplo es este de los tibetanos, digamos, ¿no? Y de su
cosmovisión del mundo y su forma de vida, digamos. Claro, dice, si uno analiza así aisladamente la cuestión, o sea, no tienen razones o no pueden ofrecernos razones para matar a sus hijos y sobre todo a sus hijas. Ahora, si un tibetano o una tibetana empieza a esgrimir razones como por ejemplo que su forma de vida es nómade, que se trasladan a pie, que tienen solamente la posibilidad de llevar a uno de sus hijos con ellos, que amamantan mucho más de la media de la sociedad occidental, casi 4 años, por lo menos, que solamente pueden brindarle comida a uno o a 2 de sus hijos durante esos 4 años. Entonces empiezan a ofrecer otro tipo de razones. Entonces parece que los desacuerdos no son tantos. ¿Qué es lo que plantea Rachel aquí? O la diferencia esta sobre las sociedades que consideran a ciertos animales, por más que haya hambrunas, como sagrados. ¿No? Entonces, parece que si bien al principio son muy divergentes las posiciones, cuando uno se pone realmente a razonar sobre los desacuerdos, no son tantos. Ahí van a ver cuando aborden el ejemplo de los esquimales, creo que es el más claro de todos, para mí, digamos. Sobre todo por una cuestión de un argumento de supervivencia, digamos, de la sociedad. Claro, al mostrar que que no son tan grandes esos desacuerdos, muestra que hay principios claros que todos estamos de acuerdo, ¿no? Como el de que es incorrecto matar. Y como decía el compañero el otro día, tal vez hay excepciones. Y una de las excepciones para los tibetanos es esta, de decir, bueno, si la madre tiene que cargar a sus hijos, puede cargar a 2 nada más, o puede cargar a 1. Y si no tiene cómo, tal vez está justificado matar a alguien, a uno de sus hijos. Ahora puede parecer horrendo lo que sucede ahí, pero es harina de otro costal. Entonces, por eso se sigue esa conclusión. Y creo que bueno, sí, lo de la existencia de las sociedades, que creo que es clave, digamos, porque si no es como, si los tibetanos no hacen eso, es como que están minando su propia sociedad y su propia existencia, ¿no? Entonces, como, es claro. A ver si se me pasó alguna cosa que considere relevante del relativismo. Bueno, da el ejemplo de la mutilación femenina en este caso y cómo nosotros podríamos, desde el objetivismo moral, criticar ese tipo de prácticas, sosteniendo que son completamente injustificadas. Y tal vez desde el relativismo cultural pueden sostener, como los argumentos que sostienen ahí,
argumentos del tipo de los hombres prefieren mujeres mutiladas porque como no tienen placer sexual, van a estar más atentas al cuidado de sus hijos, o van a ser menos proclives a la infidelidad. A mí me parece que no son razones, o no son razones justificadas de ese tipo de argumentos. Ahora, claro, ¿por qué Rachel plantea, por qué todavía nos sigue pareciendo atractivo o hay tanta gente que le atrae el relativismo cultural? Y da como 3 razones ahí, Rachel, de esto. O sea, ¿por qué, sería la pregunta, por qué es sensato todavía, o que haya gente sensata dentro de sus cabales que sostenga este tipo de posiciones relativistas? Él sostiene que la primera razón es que hay que es comprensible un nerviosismo de interferir en las costumbres de los otros, sobreinterferir en las costumbres de los otros. Y de nuevo volvemos al ejemplo anterior, una cosa es criticar la costumbre de otras culturas, y otra cosa es interferir. Esa disquisición hay que hacerla. La segunda razón es que parece que la gente que es relativista moral es más tolerante que los que no lo somos. Y bueno, claro, nosotros ya vamos a ver en Ética de la Virtud, en la siguiente clase, uno de los valores que sostenemos uno de los valores como buenos es ser tolerante. Entonces, parece que el relativismo cultural, al no permitirse criticar otro tipo de códigos morales, parece que es más tolerante. Pero Rachel plantea que es completamente lo contrario, que solamente uno piensa que no debo criticarlo porque son inferiores. Entonces la posición es distinta, porque si no, no habría nada que tolerar. Y la última razón de Rachel, que expresa Rachel, es que no es mi caso particular, porque yo soy bastante criticón, pero la sociedad es renuente a criticar, o se muestra como retraída a criticar a otras sociedades, o a expresar algún tipo de desprecio hacia otras sociedades. Y así como mostró Rachel, y espero que vayan quedando bastante claros, y si no frenamos y volvemos, totalmente, podemos volver todo el tiempo que sea necesario para que vayan quedando claros estos puntitos. Lo digo, como mostró los problemas que tiene el relativismo, también nos muestra las ventajas o qué nos puede ofrecer el relativismo cultural como ventajoso a la hora de pensar. La primera ventaja es que el relativismo nos previene de algo que es clave, que es pensar que nuestras preferencias sean absolutas, o al menos nuestra expresión de preferencias sean absolutamente las únicas verdades, o la verdad. Nos previene de eso el relativismo cultural, ¿no? Nos hace chocar con esa idea.
Y Rachel dice, al hacer eso, la teoría nos está prestando un servicio. Que bueno, sean prudentes. Y en ese ser prudente, la siguiente ventaja que nos plantea Rachel de la existencia de este tipo de teorías es que nos predispone a tener una mente abierta. Y en esa mente abierta nos predispone también al progreso moral. Y por último, lo que darnos cuenta de esto nos posiciona a nosotros en dar cuenta de algo que es clave también, que es que gran parte de nuestras preferencias, si no todas, pero gran parte, están atravesadas por lo cultural y por de dónde provenimos. Entonces el ejercicio reflexivo que uno debe hacer a la hora de dar debates sobre juicios morales es más profundo. ¿Entendió? Profe, yo sigo sin encontrar, o sea, entiendo el La objetividad. razonamiento. Te falta la objetividad. La parte mínima de los ejemplos, la parte mínima de la moral, ¿dónde Las está? razones. Claro, Las ¿no? razones. Que haya justificaciones y razones para que Actuar. haya acciones. O sea, pero los ejemplos sí, por ejemplo, cuando matan a los bebés, Sí. ¿dónde está lo mínimo moral universal? Ahí objetiva? diríamos, ellos, por ejemplo, en ese caso, Sí. ellos también rechazan como injustificado matar. Claro, y en eso estamos todos de acuerdo. Claro, bien. Pero existen excepciones razonadas. Como por ejemplo esto de que una madre no puede trasladar a 3 hijos, porque durante 4 años puede amamantar a 1 o a 2. Entonces, tal vez tiene otro tipo de razones para justificar ese actuar. Claro, que haya una razón de justificación hace a la moralidad como objetiva. Sí, lo objetivo es el principio que todos aceptamos, que no se debe matar. Todas las culturas. Esta cultura también, la tibetana en este ejemplo, también acepta ese principio, parece aceptarlo, porque no anda matando por la vida. Sí, pero encuentra razones para hacerlo. Excepciones, sí, como nosotros la legítima defensa. Siento que lo entiendo, pero que no lo... Bajar todavía atrás. Claro. Bueno, ya vamos a intentarlo de nuevo. Ahora atacaremos un poco más el relativismo desde el subjetivismo en realidad, que es una versión o varias versiones más o menos de lo mismo, que es no aceptar un mínimo objetivo de lo que es un juicio moral. Rachel nos va a presentar en el capítulo de subjetivismo 2 versiones de subjetivismo. Uno, las teorías políticas y las teorías éticas presentan generalmente cuando nacen versiones muy robustas, no diría muy robustas, muy rústicas de la teoría,
Luego otras teorías y otros enfoques las critican y los propios o seguidores de esas corrientes las refinan, se llaman, o se les denomina en el trabajo que uno hace. Refina esos posicionamientos teóricos para poder salir airosos de las críticas y seguir dentro del mismo marco teórico. ¿Se entendió esto? Sí. Una locura lo que estoy diciendo. Entonces estaba pensando, cuando decía esto, en algo que estaba trabajando hoy. Si tuvieras Selena, ¿Ah? si tuvieras titular. Si tuviera el titular es mi director de tesis también. Y sí es complicado. No. Claro, por ejemplo, ahí les voy a poner un ejemplo de Selene. Me da gracia dar ejemplos de titular. Selene es un igualitarista teórico, un liberal igualitarista, ¿no? Lo vamos a ver, él es un seguidor de Rawls, un rawlsiano en Argentina, tal vez el más importante. Pero él hace refinamientos teóricos sobre el planteo de Rawls. Primero porque Rawls no trabaja, se murió ya, y porque no trabajó sobre todos los temas actuales y porque, bueno, básicamente hizo como un esquema teórico gigante con muchísimas implicancias. Hugo hace refinamientos sobre ese enfoque. Entonces, eso es lo que también sucede con el subjetivismo. El subjetivismo nace como una corriente relativista muy rústica, a la cual le caben críticas muy grandes, y como refinamiento... ¿Se va? ¿De qué hora es? Las 10. Ustedes frénenme, porque yo no tengo reloj. Cuando estén cansados, díganme, ya está. No pasa nada. Se agotó la batería. Se agotó. Y como refinamiento de ese enfoque y para salir de las críticas, aparece otro que es el emotivismo. Entonces, de nuevo, teníamos la concepción objetiva mínima de la moral, que nos plantea Rachel ahí, una idea del relativismo cultural como contraposición a eso. Ahora el subjetivismo, y dentro del subjetivismo, que es una versión del relativismo también, tenemos el emotivismo. ¿Se armaron más o menos el mapa? Sí. O sea, estarían tres Son tres. dentro del relativismo. Exacto. Sí. Exacto. Es un mapa solamente para que veamos cuáles son los problemas que tiene. Vamos al subjetivismo. Yo me anoté acá como concepto principal que tiene el subjetivismo, que va a sostener, que es que las creencias morales son simplemente expresiones de los sentimientos, gustos y preferencias de los individuos, y por lo tanto no de hechos objetivos. Ese es el subjetivismo más rústico, digamos. O sea, el primer subjetivismo. ¿Qué implicancias va a tener este enfoque de la ética? Si uno es subjetivista, no puede sostener que existan desacuerdos morales reales. Simplemente frente a un caso particular, a un hecho, uno puede tener una diferencia de opinión. Y el ejemplo claro es con el aborto, ¿no? Yo puedo sostener que el aborto es permisible moralmente. Otro individuo
puede estar en las antípodas y sostener que no es permisible, y para el subjetivismo no hay un desacuerdo. No hay un desacuerdo moral, hay un desacuerdo sobre los hechos. Dice el subjetivismo, están hablando de cosas distintas. Profe, ¿puedo repetir el concepto de subjetivismo? Sí. El subjetivismo sostiene que las creencias morales son solamente expresiones de sentimientos, gustos y preferencias individuales. Por eso, el subjetivismo sale de lo cultural y va hacia lo individual, particular. Sobre todo esta versión de subjetivismo. O sea, ya los códigos morales son individuales. Acá, completamente individuales. Por eso, la implicancia es que no existan desacuerdos morales. La segunda implicación que tiene ese concepto, digamos, esa teoría, es que las creencias morales no pueden ser ni verdaderas ni falsas. Porque solamente reflejan una preferencia personal. Entonces yo no tengo un criterio externo a ese individuo para evaluar esa preferencia. O sea, sería la misma implicancia que tiene el relativismo, solamente llevada Al individuo. Al individuo. Sí. Básicamente, o sea, un poco más. Es más en concreto, claro. Es más en concreto. Es menos atractivo el subjetivismo. Personal. Mucho menos atractivo que el relativismo. Porque el relativismo, recuerden que se asienta sobre una idea de tolerancia, complicadísima la idea de tolerancia, lo vimos recién. Esto de, al fin y al cabo, para tolerar algo parece que tiene que haber algo inferior. El subjetivismo no, directamente no hay desacuerdos morales en el subjetivismo. No existe, porque yo tengo mi propio código moral y vos tendrás el tuyo. Claro, hace una sola persona y no muchas. Solo una sola persona. Entonces, si nosotros diferimos en el hecho, en la evaluación del hecho, por ejemplo, el aborto, y vos sostenés que es permisible y yo sostengo que no, el subjetivismo te diría, están hablando de cosas completamente distintas, porque en realidad vos estás hablando de tu creencia y yo estoy hablando de la mía, que son cosas distintas, dos creencias distintas. No podemos llegar nunca a un consenso No. de qué es lo moral porque No. todos tenemos opiniones distintas. Exacto. Exacto. Entonces, claro, ¿cuáles son las críticas que se le hacen al subjetivismo? Parece que el razonamiento moral es algo superfluo. O sea, razonar moralmente es innecesario. No aporta nada, digamos. Y esto es así porque parece depender todo de los sentimientos individuales, o de las preferencias, o de las creencias individuales. Entonces, el subjetivismo es de la versión simple. Rachel nos muestra acá como X, supongamos que es el aborto, ¿no? Cambiemos la X esa por aborto. El aborto es moralmente inaceptable, diría un hablante. Por lo tanto, el aborto es incorrecto, o el aborto es malo, o el aborto no debe hacerse, por ejemplo, ¿no? Todo eso significa que yo, o el hablante, desapruebo el aborto. No significa otra cosa que eso. Y aquí vienen las críticas al subjetivismo fuertes, a partir de esto, ¿no? De nuevo, este es el subjetivismo bien simple, el rústico, el primero. Pero las críticas son estas. La primera, el subjetivismo no puede explicar la falibilidad humana. O sea, no puede explicar que nos equivoquemos.
No hay forma. Todo es correcto. Siempre es correcto. En realidad no existe corrección e incorrección. Tal cual. Y eso creo que a todos nos suena rarísimo. Porque nos equivocamos. Porque podemos razonar sobre nuestros propios pasos, sobre nuestras propias decisiones y ver que nos equivocamos y tomar otra. O seguir tomando la misma, pero sabiendo que estamos equivocados. Esa es la crítica más fuerte que tiene el subjetivismo. La siguiente crítica es que no puede explicar los desacuerdos, lo que hablábamos recién. Y acá lo pone claro Rachel en cómo se sintetiza el esquema argumentativo del subjetivismo simple, que es, una persona dice, X es moralmente aceptable. Otra persona dice, X es moralmente inaceptable, la misma X, ¿no? Están en desacuerdo. Sin embargo, el subjetivismo simple, si fuera correcto, dice Rachel, diría que no habría ningún desacuerdo entre ellos. Por lo tanto, Rachel sostiene el subjetivismo no puede ser correcto. Ahí aparece, después de estas dos críticas, de que no puede explicar la infalibilidad, o que sostendría en realidad que somos infalibles, no puede explicar la falibilidad, y que no puede explicar los desacuerdos morales, aparece Stevenson, creo que es, sí, Stevenson, y hace una reformulación del subjetivismo, que se le denominó emotivismo, y como ustedes se darán cuenta, apela a las emociones. Ahora vamos a ver por qué. Ahí, en el emotivismo, de nuevo una versión del subjetivismo, pero plantea que cuando un individuo utiliza el lenguaje, lo utiliza de diversas maneras. Lo utiliza al menos en tres sentidos, o lo puede utilizar el individuo en tres sentidos al lenguaje. Una forma, y es importante que entiendan este paso antes de seguir en el emotivismo, porque es la clave de poder solucionar los conflictos que supuestamente tenía el subjetivismo. Una de las maneras es describir hechos del mundo. Y el ejemplo claro es si yo diría que afuera, yo digo en este momento, afuera está oscuro, porque es de noche, mi discurso se ajusta o no al mundo, afuera, ¿no? Entonces yo puedo emitir, o ustedes pueden decir, este está loco, está diciendo algo completamente incorrecto, porque son las 2 de la tarde y hay sol. Es falso lo que está diciendo. Sí. O mi discurso se ajusta al mundo y es verdadero. Son las 10 y 20 de la noche, entonces está oscuro, es de noche. O sea, se puede comprobar. Sí, básicamente. Se puede emitir un juicio de verdad o falsedad. Sobre lo que se está diciendo. Otro de los usos es la prescripción, se podría decir, que es, por ejemplo, cuando uno emite una orden. Si yo le dijese acá al compañero, por favor cierre la puerta, no quiere decir eso que mi discurso se ajusta al mundo, sino que yo quiero que el mundo se ajuste a mi discurso, que el compañero se levante, vaya y cierre la puerta.
¿Cuál era ese? Perdón. El prescriptivo, el uso prescriptivo del lenguaje. Y el emotivismo dice, plantea acá, otra manera de utilizar el lenguaje, que es una forma de expresar las preferencias, le llama el emotivismo. O sea, estas son tres formas de entender. Son tres formas de utilizar el lenguaje que hay que entender antes de avanzar sobre el emotivismo. La primera es la descriptiva, que es que mi discurso se acomode al mundo, tal cual, y yo puedo emitir un juicio de verdad o falsedad sobre eso, sobre el hecho. La siguiente es la prescriptiva, no puedo decir si es verdad o falso que la orden que estoy dando, en realidad. Y el tercero es expresar preferencias. Y en esa expresión de preferencias, el emotivismo, por ejemplo, plantea la expresión de un asco, un desagrado, una aprobación, un dolor. El profe siempre plantea un ejemplo que es para mostrar esto de cuando expreso una preferencia, es si yo me estoy martillando con un clavo y me doy con el martillo en el dedo, el profe dice, no, bueno, siento un dolor bárbaro. Y además, un montón de puteadas. ¿No? Eso es expresar preferencias. Y el emotivismo dice, expresar preferencias, ¿para qué? Y ahora el paso es el siguiente. Los juicios morales, el argumento del emotivismo es, los juicios morales son expresiones de preferencias. O sea, no son descripciones, como decía el subjetivismo, el primer subjetivismo, no son prescripciones, sino que son expresiones de preferencias. Ahora, el siguiente paso del emotivismo es, el individuo expresa las preferencias para que otros modifiquen las suyas. Por eso, esta idea de emociones. Apela el emotivismo a las emociones de los otros individuos. Entonces, para salir de la crítica, el emotivismo, para salir de la crítica esta que se le hacía el subjetivismo de no existen desacuerdos morales. ¿Qué va a decir el emotivismo? Va a decir, los juicios morales, que son estas expresiones de preferencias, no son ni verdaderos ni falsos. Simplemente. Entonces, por lo tanto, como no puedo emitir opinión de verdad o falsedad, no existe un desacuerdo. Al menos no existe un desacuerdo en cuanto al juicio, porque los dos vamos a estar de acuerdo en que, por ejemplo, si uno se opone al aborto y el otro está a favor del aborto, los dos vamos a estar de acuerdo en el juicio que está haciendo. Yo puedo decir del quien se opone, che, él se está oponiendo al aborto, y él puede decir, usted está a favor del aborto. No hay un desacuerdo en el juicio. En donde sí hay un desacuerdo, va a decir el emotivismo, es en la actitud que cada hablante toma frente al hecho. Ahí sí va a haber un desacuerdo. Entonces, el hablante que está a favor tomará una actitud
distinta, divergente de quien está en contra de ese hecho. Y ahí sí va a haber un desacuerdo. Ahora, sale de las críticas, del desacuerdo, sale de esa crítica que era la más grave del subjetivismo. ¿A qué crítica dice Rachel que se enfrenta el emotivismo? Y es a la crítica de no poder dar cuenta del peso de las razones. ¿Y esto por qué? Rachel da el caso, da el ejemplo, de que yo puedo tener un juicio moral, dice Rachel, sobre que Juan es una mala persona. Eso es un juicio moral, una expresión, como habíamos dicho recién, de preferencias. Expreso las preferencias de que Juan es una mala persona, ¿no? Mis preferencias, de mi desagrado frente a Juan. Ahora, cuando yo hago esa expresión de las preferencias frente a otro individuo, Pedro, por ejemplo, y sé que Pedro es un antisemita declarado, dice Rachel, yo puedo decir, porque yo lo sé, que Juan es judío. Entonces, digo, Juan es una mala persona y es judío, ¿no? Y apelo a las emociones de Pedro, para modificar sus preferencias sobre Juan, pero no sus preferencias basadas en razones, porque no tiene nada que ver que sea judío con que sea mala persona. Entonces, no hay una diferenciación de los pesos de las razones ahí, morales al menos. Y en la página 74 tienen, creo que, la clave de la conclusión del problema del emotivismo. ¿Qué es? Cualquier descripción acerca de cualquier hecho que cualquier hablante considere que probablemente cambiará actitudes puede aducirse como una razón en favor o en contra de un juicio ético. Claro, la conclusión es que algo está mal en eso. No cualquier razón cuenta. Y acá me parece importante esto que plantea Rachel en la página, al final de la página 75, que tiene que ver con la pregunta que hacía al comienzo la compañera sobre la objetividad. Y plantea un error fundamental en el que cae mucha gente cuando piensa acerca de todos estos temas, digamos, es que hay dos posibilidades. El tema es si existe algo objetivo, básicamente. Que si en la ética hay algo objetivo. Entonces, el error fundamental es que existen dos posibilidades, plantea Rachel. La primera es que hay hechos morales de la misma manera que hay hechos acerca de las estrellas, de los planetas, o sea que nosotros podemos salir a la calle y ver valores caminando. Ese es el primer error, plantea Rachel. ¿Se entiende ese? El siguiente error es que nuestros valores no son más que una expresión de nuestros sentimientos subjetivos. Ese es como el siguiente error sobre lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? En el que caemos.
Y Rachel plantea que que estos dos casos son un error porque pasa por alto una tercera posibilidad decisiva, que es que la gente no solo tiene sentimientos, sino también razón. Y esto establece una gran diferencia, ya que puede ser que las verdades morales sean verdades de razón. ¿Esto qué quiere decir? Que un juicio moral es cierto, y de nuevo con estos criterios objetivos externos para evaluarlo, si solo si está respaldado por las mejores razones que se pueda ofrecer de ese juicio y no de las que se tenga como alternativas. ¿Estamos bien? ¿O ya nos dormimos todos? ¿Estamos bien? Okay. Esa sería una crítica al emotivismo. Es la crítica definitiva al emotivismo. Al menos que plantea Rachel. Y por último, lo último que aporta ahí Rachel en el capítulo es esta idea de esta concepción que tenemos, de nuevo, y en la que caemos de que la verdad moral debe cumplir con los mismos criterios de verdad que las ciencias. Y Rachel me parece que hace un ejercicio interesante ahí en esta parte, que es que cuando nosotros pensamos sobre la moralidad, pensamos sobre los casos más complicados, generalmente, en los que más tensiones encontramos, menos claridad tenemos para pensar sobre eso, más atravesados culturalmente estamos. El caso del debate del aborto, por ejemplo, fue un caso paradigmático en eso. Hubo más de 500 personas hablando sobre si estaba bien o mal despenalizar. Entonces, es un caso complicado. Ahora hay casos en los que no es tan complicado sobre lo moral. Y ahora, si uno piensa en la versión de criterio de validez de las ciencias, también hay cuestiones o teorías complicadas de probar, muy complicadas de probar, solo que no las estamos pensando. Entonces hace esa analogía que me parece interesante. La idea sería que no deberíamos pensar en persuadir a la... no deberíamos persuadir pensé que lo había puesto en silencio, mil disculpas. No deberíamos pensar en persuadir al otro individuo de que nuestra opinión o de que nuestras preferencias son correctas o incorrectas, sino que, sí, todo bien. Sino que lo que nosotros debemos hacer es buscar en la profundidad de las razones cuando emitimos juicios morales. En la profundidad de las razones morales. Razones que deben ser imparciales o brindadas desde un punto de vista imparcial, considerando a todos los interesados o a todos los individuos posiblemente afectados.
Y esto va a ser importante para el futuro de toda la asignatura. O sea, para otras cosas también, pero para el futuro de la asignatura seguro. Porque cuando nosotros abordemos el accionar ético de los individuos, evaluamos moralmente las instituciones, vamos a pensar en las razones. Y debemos ofrecer razones reflexionadas, o reflexivas, mejor. No meras opiniones, no meras preferencias, que ojo, hay métodos en los cuales las meras preferencias o las meras opiniones indican intuiciones que deben ser tenidas en cuenta. Pero el mismo método obliga a reflexionar sobre esas intuiciones. Entonces, cuando estemos evaluando el accionar del profesional del derecho, vamos a evaluar las razones para actuar. Y bueno, hasta ahí el esquema estructural de los juicios morales: la objetividad, la subjetividad, el relativismo y la emotividad y sus problemas. La próxima clase vamos a ver ética de la virtud, ya metiéndonos en las condiciones de esas razones: ética de la virtud, consecuencialismo y deontologismo. Son 3 papers. Sí, 3 papers. Así que, si es posible,